Hola, feliz noche. Es un placer para mí verlos el día de hoy. Es nuevo, una nueva emisión del programa Sin Límites. El día de hoy tenemos unos invitados muy especiales y sobre todo el tema es, pues se podría decir controversial, pero nos puede ayudar a crecer mucho. Quiero presentarles primeramente a mi gran amigo, el coach Daniel Cano. Él es colombiano. Por favor, Dani, preséntate y cuéntanos todo sobre ti. Hola Lili, hola a todas las personas que nos están viendo, Armando, a todos quienes han abierto este enlace para este tema tan interesante que vamos a ver hoy. Yo soy Daniel Cano, soy de Colombia y bueno, básicamente me dedico al arte hace 23 años y hace algunos añitos me certifiqué como coach ontológico. Hacemos facilitación de grupos como en la rama de pues motivacional, llevar y gestionar, ¿no? Dentro de la dinámica organizacional a estos grupos para fomentar un desempeño y una productividad más eh, abundante, digámoslo así. Entonces, he cogido la magia y el coaching y hemos creado un masacote, como lo llamo yo. A eso me dedico. Entonces, bueno, bienvenidos y vamos aquí a mostrar simplemente una mirada, un observador a partir de todo esto que hago sobre el tema que vamos a tratar hoy. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Dani. Armando Mendiola, por favor, Bien, preséntate, coach. pues Armando Mendiola, soy coach sofrólogo y pues básicamente soy un aprendiz de vida y un artesano de vida también, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Todavía nos están faltando dos invitados, o Deisas todavía no está ahí, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué les parece si iniciamos precisamente hablando sobre este tema? El día de hoy vamos a ver el tema del miedo. El miedo, pues muchas veces nos limita y podríamos estar preguntándonos, ¿es bueno o es malo? Y nos vamos a estar contestando, pero lo más importante, vamos a empezar por, ¿qué es el miedo? ¿Cómo lo vive cada uno de ustedes? ¿Quién de los dos me quiere empezar a contestar? Adelante, Daniel. Gracias, Armando. Gracias. Bueno, hay algo aquí interesante y es la relación que tenemos los seres humanos con esta emoción, con el miedo. Si bien yo creo que podemos empezar a hablar entre todos nosotros y vamos a determinar seguramente en un gran porcentaje que el miedo es malo, que el miedo nos frena, nos limita. Sin embargo, bueno, por experiencia propia, cuando empecé a adquirir conocimientos, herramientas que me llevaron a avanzar y no a estar detenido o echar hacia atrás, me di cuenta que el miedo es un movilizador, ¿bien? El miedo ha hecho que la especie humana en este momento esté donde esté, a nivel tecnología, a nivel avances, a nivel científico, porque eh, podemos observar que el miedo a una enfermedad ha hecho que el tema de las vacunas y la producción y todo esto avance de una manera más rápida. El miedo a que otros países nos ataquen ha hecho que en tecnología tengamos avances y este celular, esos computadores que ustedes tienen ahí, han sido gracias a eso. Así que yo creo que el miedo observado desde una perspectiva diferente nos proyecta, ¿sí? Entonces, tenía preparada una frase aquí y es no tenerle miedo al miedo. Y creo que desde ahí parto para que empecemos a confabularnos, ¿no? Con este tema tan interesante. Así que yo creo que el miedo nos proyecta, pero lamentablemente lo vemos desde una perspectiva negativa, así que nos limita. Entonces, creo que es importante determinar hoy con esta charla que vamos a tener dónde nos queremos parar. Muchas gracias, Dani. Armando, te escucho. Sí, claro. Bueno, primero me encantaría entonces entender qué es el miedo. El miedo es una emoción natural, desagradable e intensa
es la que detona el aviso real o imaginario de una situación, es la que cuando hay una falta de recursos o de control sucede, también es una herramienta para poder manipular y controlar a las personas y a las masas. La consabida pregunta, ¿bueno o malo? Pues esa herramienta no es bueno y no es malo, ¿cómo la utilizas? La función básica del miedo pues es supervivencia, es el mecanismo de defensa, es la respuesta ante la amenaza real o imaginaria. ¿Y cómo se puede manifestar? Pues básicamente de manera cognitiva, o sea, de manera interpretacional, porque el miedo puede ser real o imaginario. También se detecta en la parte fisiológica, lo que es tu parte biológica y tu sistema neuronal se modifican. También podemos decir que es conductual, es un estilo de vida o de desarrollo, y también es neuronal porque es una parte que activa diferentes sistemas nerviosos. Puede activar el sistema nervioso simpático o el parasimpático. El simpático, que no tiene nada de simpático, que es el que te lleva a reacciones de parálisis, y el parasimpático, que es la gran capacidad humana de lo que es la corteza prefrontal, que nos desarrolla como tales. Y como punto de plática, pues el miedo genera estrés, pero ahí también otra vez viene una encrucijada, y el estrés es bueno o es malo. Los expertos dicen que hay eustrés y deutrés. El distrés es la parte negativa que te paraliza, y el eustrés es la parte que te lleva a reaccionar de una manera altamente funcional ante el evento y que se te presenta. Otra cosa que es importante hablar del ego, y aquí vamos a hablar de un buen amigo que también está como muy controvertido, que es el ego. El ego es un programa de supervivencia que tiene el ser humano desde antes de nacer, que te lleva a este estado de supervivencia. Por lo tanto, y diría aquí los grandes psicólogos, que es la parte animal instintiva, es la que activa el cerebro reptiliano. Por lo cual, entendiéndolo como tal, es una herramienta maravillosa. Y la analogía sería, bueno, las pistolas son buenas o son malas, ¿para qué las quieres? Para matar, para asaltar, para asesinar, o para defenderte, o para la cacería. Pues no son buenas o son malas, son herramientas. Entonces creo que eso debería más o menos un entorno del amigo miedo, me encantaría llamarlo así, del amigo ego, que también es un vehículo y un recurso importantísimo, y la capacidad de generar eustrés o distrés y de detonar tu capacidad neuronal o de limitar. Maravilloso lo que nos estás diciendo, Armando. Mira, para poder continuar, es que ya veo aquí presente a Deises. Deises, ¿te puedes presentar, por favor? Muy buenas noches. Gracias, Lili. Bueno, ante todo, gracias a todos aquellos que por primera vez nos acompañan. Quien no me conoce, mi nombre es Deises Eras y soy coach, mentor ontológico. Y es un placer para mí estar aquí y poder compartir con ustedes mis conocimientos, mis experiencias. En referencia a lo que comentaba, apenas estoy escuchando desde la participación de Daniel y escuché la de Armando y nos dan unos aportes bastante complejos. Yo aportaría en relación al miedo, que gracias a Dios hemos ido avanzando, que si bien nuestro cerebro ha ido evolucionando, la sociedad ha ido evolucionando, como decía creo que Daniel, la tecnología ha ido evolucionando, pues nosotros los seres humanos también. Y se nos enseñó desde muy pequeños lo que era el miedo, ese miedo fundado, ese miedo que pudimos copiar de estas personas a las que le dimos autoridad y que aprendimos de ellos no solamente creencias, sino que aprendimos de ellos desde lo que nos mostraban. Y si bien es cierto que desde su amor incondicional, de su amor de protegernos, pues nos enseñaron que el miedo era un enemigo. Y hoy en día podemos, gracias a Dios, a todo lo que hemos ido aprendiendo, a cómo hemos ido conociendo nuestro cerebro, cómo la neurociencia nos muestra cómo va funcionando, y a medida de cómo funciona, pues también la inteligencia emocional hoy nos muestra
cómo podemos gestionar las emociones, entre estas, el miedo, y sobre todo cuando empezamos a interpretarlo y lo convertimos en un sentimiento y se queda con nosotros, bien porque no sabemos manejarlo, bien porque no estamos conscientes de eso que estamos percibiendo, sintiendo, y nos quedamos en un estado emocional. Entonces aquí lo que yo agregaría como aporte sobre el miedo, que me parece muy importante, es que lo relevante aquí, si bien Armando hablaba muy bien de lo que era el miedo, pues poder saber cuándo el miedo es real y cuándo el miedo es ficticio, cuándo el miedo es ficticio desde esa historia que nos inventamos, desde esa incertidumbre que no sabemos el resultado total, ese miedo que en vez de advertirnos, de darnos la información como toda emoción, en donde ella nos advierte, nos dice, ten cuidado para protegernos. Del otro lado, cuando es imaginario, cuando es ficticio, normalmente nos paraliza. Creo que es allí en donde debemos tener cuidado, porque si bien sí tenemos un león enfrente que es real, pues lógico que tengamos miedo, y allí, bueno, como siempre decimos, reaccionamos, corremos, nos defendemos, o nos damos cuenta que el tigre no existe sino en nuestra mente. Entonces allí es importante poder saber que hay que reconocerlo, que podemos observarlo, que como seres humanos es normal tener miedo, que como seres humanos nos han enseñado que ir a lo nuevo, que ir a lo diferente, ten cuidado, no te va a salir bien, mira que, y nos damos cuenta de el coach, que muchas veces el juicio es de quien habla. Entonces, qué maravilloso que podamos tener este espacio en donde podamos ver el miedo desde otra cara, en donde más que un amigo, más que un enemigo, perdón, es un amigo que siempre nos va a acompañar y nos muestra desde el otro lado, como decimos a veces cuando volteas la tortilla, cómo el miedo se convierte en esa capacidad que nos muestra qué valientes somos y cómo le contamos al miedo cuando hemos logrado eso que queríamos. Gracias, Lili. Muchas Oye, gracias. perdón que interrumpa, pero se me detonó un miedo terrible. Deises, ¿podrías hacernos un 4? Lo puedo hacer, te aseguro que lo puedo hacer. Y Déjenme 8. comentarles que estamos de placemines el día de hoy, de manteles largos. Es el cumpleaños de Deises. Hoy cumple sus primeros 70 años. Ay, Muchas este hombre felicidades, sí que amiga. es grosero. Bueno, es cierto, estamos festejando a Deises, que hoy es su cumpleaños, y por eso él jura y perjura que tú no entrabas o no contestabas antes, precisamente por el hecho de que según él estabas tomando. Entonces, imagínate. Se llama envidia, pero bueno, estamos hablando del miedo, no de la envidia. Estaba festejando, Armando, estaba festejando, tienes toda la razón. Bien. Pero como ves, como hay un compromiso, las personas que estaban conmigo, bueno, ya sabíamos que íbamos a tener este encuentro, y bueno, ahora sí, ya estoy a solas para cumplir con ustedes, para cumplir conmigo y para todas esas personas que hoy nos acompañan. Pero sí, Armando, reconozco valientemente que tienes razón, estaba festejando. Bueno, quiero hacer Solo, perdón. solo reconoce, perdón, meto la cuchara, ¿solo reconoces que estaba celebrando sobre los 70? Yo me perdí. Daniel, recuerda que tú eres de mi equipo, no de Alman. Es que... Felicidades. Recuerda eso, por favor. Voy a continuar con el tema. Creo que anda por aquí Marco, ¿eh? Bueno, al final de cuentas, en resumen, se dice, bueno, comentan, el miedo nos limita, el miedo es una herramienta, nos causa estrés en muchas ocasiones porque es una emoción, es una reacción lo que provoca en nosotros, y como lo decía Armando, dentro de nuestra corteza prefrontal empieza a moverse mucho de nuestro cerebro y se lanza el cortisol, que es el que
comúnmente es esa hormona que nos provoca que el miedo nos paralice, pero sorprendentemente es aquí donde el miedo no nos está, o sea, vamos, también es bueno, como lo decían, porque es una herramienta, porque no sé si lo sepan, un dato extra, podríamos decir que cuando pasa el miedo, esa bomba de cortisol, no sé si sepan ustedes, la sangre se va a las piernas precisamente para que puedas correr o puedas evitar. Lo decía Daisy, hay dos tipos de miedo, el que sí es real y otro es el que es imaginario. El imaginario es el que le tienes miedo a lo que no conoces. Entonces, realmente como le tienes miedo a lo que no conoces, no es algo que estás viviendo. Y el miedo real es como lo decían, si se te presenta un león de repente, pues ni modo que te quedes a acariciarlo, abrazarlo o intentar conocerlo, pues huyes por tu humanidad. Lógicamente dices, ahorita piernitas, ¿para qué las quiero, no? Y huyes. Bueno, para continuar con el tema, permítanme darle la bienvenida a nuestro otro invitado, él es médico alterno, es Marco. Marco, me gustaría que te presentaras, por favor, es la primera vez tuya en este espacio. Espero que no te espanten acá Armando, Daniel y Deise. Bienvenido, Marco. Ok, Preséntate, gracias, por buenas favor. noches. Mi nombre es Marco Antonio Moreno, soy de la Ciudad de México, perdón. Ajá. De profesión, profesor de educación física y entrenador de natación, entre otras cosas. Ya como vida actual, trabajo como terapeuta mental, investigador de la mente, quirofísico, acupunturista, y muchas otras cosas más que utilizamos precisamente como herramientas para poder dar apoyo a las personas que en determinado momento requieren de esta ayuda. Pues bien, el tema es, ¿el miedo es tu amigo o tu enemigo? Hay algo que me gustaría comentar, se han comentado cosas que, digamos, es muy interesante todo esto. Quisiera hablar acerca de qué parte de nuestra cabeza se empieza a originar el miedo. Tenemos lo que es el sistema límbico y el sistema límbico básicamente tiene que ver con la amígdala. En el caso de la amígdala, es una, ¿cómo podríamos decir? Es una parte de nuestro cerebro que tiene mucho que ver con las emociones. Generalmente al ser humano le encanta el miedo, entonces esto es algo controversial. A nadie nos gusta tener miedo. Sin embargo, el ser humano lo disfruta. Tan es así que hay un Día Internacional del Miedo. Y todo el mundo lo conocemos como el Halloween, en donde pues la idea es convivir con el miedo, convivir con el terror y de alguna manera tratar de hacerse como amigos de esta sensación que el ser humano siempre le está huyendo. Ya habíamos escuchado que, bueno, el miedo puede ser ficticio, puede ser real, que obviamente dentro de lo que es la condición del estrés, pues funciona a través de las adrenales y esta es una forma en la que el cerebro y las adrenales se van comunicando porque a través de nuestro sentido de la vista podemos básicamente presenciar el peligro. Pero hablando de por qué puede ser nuestro amigo el miedo, cuando nosotros empezamos a tratar de vencer cierto tipo de limitantes y en ello el miedo, esta parte de nuestro cerebro nos empieza a brindar esa sensación de agobio, pero al mismo tiempo de placer, porque como esta pequeña glándula nos empieza a brindar este juego de sensaciones con las emociones, básicamente lo que se empieza a presentar es una revoltura, una mezcolanza entre lo que es el placer y entre lo que es el miedo. Las emociones a través de la amígdala se van presentando y las va interpretando nuestro cerebro. Y de acuerdo a la situación que estemos viviendo, ya sea que nosotros lo provoquemos, o sea, una situación que realmente es real, lo que empieza a provocar es segregar.
hormonas. Y una de ellas, dentro de lo que es la función de nuestro sistema límbico, es que empieza a segregar una hormona que tiene el nombre de oxitocina. Cuando las personas se están amando, cuando las personas están muy cariñosas, cuando las personas están alegres, cuando las personas están bien, el cerebro segrega oxitocina. Pero en este mismo centro límbico es donde registramos el miedo, es a donde registramos la ira, es a donde registramos este tipo de situaciones que en determinado momento, cuando se ponen en contacto con las adrenales, funcionan y automáticamente se presenta un fenómeno bioquímico que se le conoce como piloerección. Básicamente es la piel de gallina. Esto es a través de nuestro sistema límbico. Y una de las cosas que son interesantes es que cuando el cerebro detecta, porque nuestro sistema nervioso es maravilloso, cuando detecta que no hay peligro, entonces nada más segrega cortisol. Y el cortisol lo que hace es ponernos con mucha azúcar en los músculos y es cuando la gente entra en este estado de ansiedad. Por el contrario, si en determinado momento segregara adrenalina porque realmente hay un peligro, porque realmente nuestra vida puede acortarse, entonces esto provoca que tengamos toda esta energía suficiente para pelear o para correr. Entonces, hay una contradicción cuando, por ejemplo, vamos y por placer vemos una película de terror. Entonces, dentro de todo este susto que manejamos, este cierto placer se empieza a presentar porque la hormona contraria precisamente al cortisol es la oxitocina. Y cuando se presenta la oxitocina, pues esta hormona del amor combate el miedo, combate la ira, combate el enojo. Entonces, prácticamente es una hormona que nos da la felicidad y se puede considerar que es la hormona combatiente o guerrera contra el miedo. Entonces, cuando en determinado momento el miedo se puede convertir en nuestro amigo, es cuando nosotros de alguna manera podemos manejar las situaciones e incluso podemos tener este placer por tomar parte de estas situaciones. Por ejemplo, el hecho de que a alguien no le gusten mucho las alturas y vaya a un parque temático. Y entonces se enfrenta a situaciones en donde tienes que escapar, en donde tienes que pensar, tienes que abrir puertas, buscar soluciones, o por el contrario, un parque de diversiones en donde te subes. Aquí en México está lo que es Six Flags. Hay varios juegos, uno de ellos es el Superman, que básicamente es pues un carrillo que va sobre un riel y tiene alturas, velocidad, y entonces es una forma de combatir el miedo, pero es por placer. O sea, ya cuando te bajas y te bajas temblando y dices, no me vuelvo a subir, te empiezas a reír y empiezas a disfrutar el momento. Entonces, en este tipo de situaciones es cuando tú dices, el miedo es mi amigo. ¿Por qué? Porque yo mismo empiezo a vencer mis límites, yo empiezo a ver cuáles mis limitantes que no me permiten hacer algo, y es cuando lo hago arriesgado, cuando yo me vuelvo agresivo pero sin agredir. No sé si me doy a entender, es el yo puedo y vamos, y ya que estás sentado en el carro y baja el seguro y empieza la maquinita a hacer ruido, dices, no, ya no quiero, me bajo, y empiezas a tener miedo. Y entonces empieza el trenecito, sube, y cuando llega a la parte más alta y te deja caer libremente, es cuando sientes que el corazón, el hígado, las tripas, las traes aquí en los ojos, no permite verte. Y después de después de esa primer parte del vacío, empiezas a disfrutarlo, pero sigues con miedo por la incertidumbre, porque no sabes cómo vas a reaccionar, no sabes qué tan fuerte va a ser el juego, o incluso, ya que lo experimentaste, dices, lo vuelvo a hacer. Y te vuelves a subir y te vuelves a formar con el mismo miedo. Pero ¿por qué si tienes miedo lo haces?
porque es una forma en que el ser humano puede vencer sus propios límites, pero también te da esa parte cognitiva de saber qué tan arriesgado eres, qué capacidad tienes para resolver problemas, qué tanto te puedes concentrar. Yo no sé si alguien ha hecho esto. Por mi parte, sí, lo he intentado varias veces. Cuando vamos con amigos, va a tener un rato que no voy, pero básicamente es vencer el miedo al vacío. Y vencer el vacío cuando lo logras y cuando dices que vas bien prensado del arnés o del tubo y no te sueltas y no puedes hacer otra cosa, cuando ya lo haces por una segunda vez, te atreves a levantar una mano o levanta las dos cuando vas en picada. Entonces, esa emoción, obviamente, como no está en peligro tu vida, segregas el cortisol y tienes demasiadas azúcar en la sangre. Y esto es lo que te da la energía, y eso es lo que te da esa euforia, y eso es lo que te da el hecho de ser más arriesgado y decir, lo vuelvo a hacer, o vamos al otro, o vamos al de siguiente nivel. Pero Ok. cuando desafortunadamente puede pasar algo en tu vida que realmente te pone en peligro, entonces entra la otra hormona. Y esta otra hormona es la que te da esa pesadez que hablaban de las piernas, es la que te da esa sensación de empezar a inhibir ciertas partes de tu cuerpo, porque en una situación de peligro, digamos que tu aparato digestivo, pues se tiene que ralentizar para que esa energía pase a los músculos y pueda tener la fuerza suficiente para superar la adversidad. Entonces, algo que es muy importante es que nosotros podemos controlar esto. Generalmente cuando tenemos miedo no nos fijamos y de alguna manera nos ponemos tensos, la memoria a largo plazo se borra. En ocasiones es tan fuerte la sensación que incluso la de corto plazo y únicamente reaccionamos de acuerdo a lo que en determinado momento nuestro cuerpo nos va dictando. Pero lo importante es entender que este tipo de situaciones el ser humano lo puede trabajar. Hay muchas investigaciones muy interesantes en donde hay publicaciones científicas en donde nosotros podemos ver que, por ejemplo, si tú vas a un parque temático y es la época de Halloween y sabes que la gente se va a disfrazar y sabes que van a poner el ambiente lúgubre, vas y lo tomas parte de ello. Y entonces tú vas caminando y de pronto te salen zombies, te sale alguien haciendo ruido, golpeando. Y aquí lo que se trabaja mucho es el factor sorpresa. Entonces, cuando entra de forma sensitiva, ya sea por el oído, por la vista, por el tacto, por el olfato, entra este tipo de situaciones, automáticamente el sistema límbico empieza a funcionar. Y es cuando empieza a contrarrestar todo lo que hemos platicado. Pero lo más interesante es que nosotros lo podemos manejar. Hay una parte de la kinesiología que habla de las posiciones. Si tú tienes una posición decadente, cansada, el cerebro registra que estamos mal, el cerebro registra que estamos tristes o que estamos ensimismados o incluso que probablemente podremos estar enfermos. Y entonces el cerebro empieza a trabajar en ello y empieza a trabajar y empieza a revisar, te empieza a escanear y dice, no hay nada, pero nos sentimos mal. Entonces estamos enfermos. Y entonces el sistema nervioso empieza a provocar algo parecido. Por el contrario, si yo estoy abatido, si yo estoy triste, pero ya sé que mi sistema límbico yo lo puedo manejar, entonces hago el esfuerzo, me pongo derecho, levanto la barba, hago una sonrisa y aunque esté mal, el cerebro a los pocos segundos o minutos dice, pero
Sí, estamos llenos de cortisol. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos felices? Algo está sucediendo. Y entonces el cerebro vuelve a escanear, vuelve a registrar todo y dice, ok, estamos en modo feliz. Y automáticamente la depresión baja, la tristeza se va, podemos respirar y en fin, un montón de situaciones que un poquito más adelante para que todos comentemos voy a mencionar. Pero es muy interesante el sistema límbico con respecto a esta controversia que se da por el lado de todo lo que es emocional. Tanto lo emocional negativo como lo emocional que nos puede provocar felicidad o nos puede provocar alegría, se van mezclando. Por eso es que muchas veces el ser humano es o le agrada convivir con el miedo. ¿Cómo ven? Gracias, Marco. ¿Te puedo hacer una observación? Creo que me acabas de causar miedo porque los tienes calladitos. Y esos tres nunca se callan. Entonces, sorprendentemente, hoy sí me causaste miedo tenerlos callados. No, miedo es llevarle la contra de ISIS. Miedo es llegar a tu casa con el pie en el cuello, con un chupetón, o meterte a Tepito con las ventanas abiertas y con corbata. Eso es miedo. Bueno, para poder continuar con el tema, me gustaría precisamente responder esta pregunta que desde el inicio decíamos. ¿El miedo es tu aliado o es tu enemigo? ¿Me permiten compartir un video de una entrevista que tuvimos, que existió ya de un nadador? Permítanme, por favor. Por Para... favor, y tienes nuestro permiso, claro que sí. Muchísimas gracias, Dani. Aunque no estamos de acuerdo, Daniel, pero Un segundo para mostrárselos, por favor. Ya ves, Armando, cuando me distraes, me ay, causas miedo. perdón. Ahí va. Espero, me dicen por favor si se escucha, ¿sí? No dejes que nunca nadie te diga lo que puedes o no puedes hacer. Porque los que Se no escucha pueden bien. te van a decir que tú tampoco. Sí. Mi madre lo primero que me dijo, lo que más insistió al principio, porque ellos me transmitieron total naturalidad, luego ya me descubrí de que no fue así, pero lo que más me insistió es que, mira chaval, tú tienes que ser independiente, porque yo no voy a estar aquí toda la vida para cuidarte, así que tendrás que aprender a buscarte la vida. Con un mensaje como ese, te tienes que poner en marcha. Y junto con ella, mi padre insistía en que había que trabajar muy duro y me decía que yo tenía que trabajar el doble o el triple que los demás para conseguir los mismos resultados. Descubrieron que la sobreprotección mata a las personas. Entonces la educación que he recibido siempre ha sido una educación muy orientada en los valores, en trabajar, pero en esforzarte, en la constancia y todo esto, pero sobre todo creer firmemente que puedes alcanzar muchas de las cosas que te propongas. No todas, eso también te lo recalcaban, sino muchas. Todo el mundo piensa que el miedo es malo, que la vida solo se puede vivir si no tenemos miedo, si no tenemos dolor, si no tenemos tristeza, si no tenemos frustración. Pero es que el dolor, el miedo, la tristeza, la frustración, todo este tipo de cosas son parte de la vida. Y el miedo, para mí, es una de las mejores emociones que tenemos. A mí me parece la leche. Porque el miedo solo te está diciendo, oye, ten cuidado, que la situación que vas a afrontar a lo mejor te supera. Así que prepárate. Pues muchas gracias. Gracias por avisarme, ¿eh? Gracias por avisarme que tengo que dar hacer este examen o tengo que hacer esta presentación en público y es posible que me salga mal. Entonces tengo que prepararme más. Ese es el mensaje del miedo. Entonces, cuando es algo con lo que bailamos, o sea, que lo utilizamos para seguir avanzando, en lugar de luchar contra él, se vuelve uno de tus mejores amigos. ¿Sabes lo que te da miedo de verdad? El ir a cruzar la Castellana a las 10 de la noche y que te des cuenta que han apagado el sonido de los semáforos. Eso da miedo de verdad. Eso da mucho miedo. Porque, ¿qué haces? ¿Esperas a que venga alguien? No hay nadie. A veces en algunos puntos de la Castellana.
Entonces me encuentro yo y mi perra en el paso de peatones mirándonos el uno al otro y cruzamos y no sé. Entonces ya llega un momento en que dices, mira, no vienen coches, yo no digo que vengan, corre por tu vida. Pero no creo que el miedo sea una opción. No creo que el miedo se elija. Pero lo que haces con el miedo sí que se elige. Puedes decirme, ya, bueno, pero es que yo no puedo elegirlo en el momento. No, no se elige en el momento. Se entrena todos los días, se visualiza todos los días, se aprende todos los días con las pequeñas cosas. Ay, me da miedo saludar a esta persona que me encantaría saludarla, pero no sé si atreverme. Salúdala. Me da miedo preguntar esto en clase, pregúntalo. Así es como entrenas el miedo, con esos pequeños momentos. Sinceramente, creo que una de las mayores discapacidades es la falta de confianza en uno mismo, más que la ceguera o que te falten las piernas o la mano o lo que sea. Esa falta de confianza en uno mismo muchas veces te la enseñan en el entorno, porque si siempre hacen las cosas por ti, no aprendes a hacerlas por ti mismo. Tú puedes conseguir lo que sea, lo que te propongas, simplemente, o sea, tienes que trabajar y ya está. Si no me hubiera quedado ciego, no hubiera aprendido a nadar. Si no me hubiera quedado ciego, no me hubiera esforzado como me había esforzado para llegar a donde estaba. Si no me hubiera quedado ciego, no habría buscado la manera de seguir mejorando. Y claro, de repente, es como que se te hace la luz, ¿no? O te das cuenta de, tío, es que si no te hubieras quedado ciego, no hubieras tenido la vida que tienes. Y fue cuando me di cuenta que realmente yo era una persona muy afortunada por haber tenido la suerte de quedarme ciego. Porque gracias a eso estaba donde estaba. ¿Quieren compartirme algo de esto que escucharon? Fíjate que me encantó lo que dice Marco y las reflexiones que hace este amigo. Y hay 3 puntos que quisiera compartirles. Cuando se viene la fuga del Dalai Lama del Tíbet por la persecución, pues también sus principales monjes tienen que reubicarse, se ubican en San Francisco 3. Y al recibirlos, una de las actividades era llevarlos a la montaña rusa. Entonces fue muy gracioso porque ellos decían, es que no tenemos pasaporte para ir a ese lugar, ¿no? Ya les explican que es un juego, pero lo maravilloso es cómo lo experimentan. Los 3 se suben porque una de las convicciones del budismo es que hay que experimentar para no juzgar. Entonces uno de ellos se baja y dice, satisfecha la experiencia, no lo vuelvo a hacer. El otro todavía se sube un par de veces y lo llevan, como dice Marco, a levantar las manos, ¿no? Y igual dice, ya lo experimenté. Y el tercero, el día de hoy, es una de las personas con mayor puntuación en la parte de subirse a montañas rusas, porque el experimentarse y observarse es maravilloso. El principio de las artes marciales del combate, en su origen en el Shaolin, no era golpear al otro, era observarte para ver cómo reaccionabas al miedo y poder entrenar tus condiciones de miedo. Y hubo un caso que me llamó la atención. Sufre un accidente una pareja, la mujer es muy, muy bajita, delgada, y el individuo es un tipo de 2 metros. Cuando llegan a querer rescatar, el individuo está fuera del coche y la mujer lo arrastró. La mujer tenía los brazos zafados de los hombros. Entonces, ¿en quién lo sacó? Yo. ¿Y cómo le hiciste? Pues estaba quemando el coche. No podía mover las manos, pero la adrenalina te puede aumentar entre un 15 y un 45% la fuerza muscular a llevarte a reacciones maravillosas. Es mi aportación. Muchas gracias, Armando. ¿Alguno más quiere aportar algo? Sabes que con respecto a lo que nos compartía Marcos, que me pareció bastante interesante, me dejó como reflexionando, ¿no? Y tiene mucha relación con el video. Marco nos hablaba, Marco, y bueno, aquí ya yo lo he dicho en estos espacios, he dicho que no me crean, que este es mi humilde observador y que yo reconozco que es mi verdad, pero no es la verdad absoluta, ¿no? Pero me quedé reflexionando en referencia a ese ejemplo que nos daba Marcos, de cuando tienes miedo, pero eres capaz de volverlo a hacer, porque aún cuando tienes miedo, tú como ser humano, Marcos, y si no, por favor, corrígeme,
como ser humano, tú reconoces que no te va a pasar nada. O sea, yo me monto en la montaña rusa, me da miedo, pero yo sé que no me va a pasar nada, que estoy bien protegido, que la silla tiene todas las precauciones, etcétera, etcétera. Y me voy, por ejemplo, a la historia del elefante, que a mí me gusta muchísimo. Creo que no voy a echar el cuento para no hacerlo muy largo, pero bueno, este elefante que está muy pequeño, lo atan siempre y no puede desamarrarse y se acostumbra a creer que ya no puede más. Y ni siquiera lo intenta porque dentro de todo el querer hacerlo, el querer poderlo, tiene muchos mensajes, ¿no? Pero en referencia al miedo es creer que ya no puedes, el ya no tener confianza. Y yo creo que es allí el miedo que nos paraliza, el miedo que nos muestra que no tenemos confianza. Y cuando me refiero a la confianza, no hablo en función de eso que espero, sino en función de lo que yo estoy segura, de lo que yo puedo hacer, de lo que yo me siento capaz. Entonces ese miedo es el que yo digo que paraliza, ese es el miedo que creo que te ata, creo que es el miedo que no te deja avanzar. Es ese miedo que aunque muchas veces no tienes el químico, como nos lo mostraba Marcos, mentalmente crees que no puedes. Mentalmente dices, no lo intento porque ¿para qué? Y es allí donde yo digo que el miedo, si bien no es tu enemigo porque forma parte de las emociones y los seres humanos somos seres emocionales, si no sabemos gestionarlo, no lo conocemos como tal, no sabemos cómo muchas veces funcionamos y aquí específicamente vuelvo otra vez a lo que nos hablaba Marco, en cómo funciona el cerebro. Y en este caso me permito una vez más a invitar a conocernos cómo funcionamos, cómo podemos nosotros saber realmente cómo detectar esas conversaciones privadas que tenemos en donde nuestra historia nos paraliza desde un miedo, valga la redundancia, que no es real. Es una historia que tenemos en nuestra mente, es una historia que de por sí creemos tal cual como lo creía el elefante, que él no podía desafarse de allí, que para qué lo iba a intentar, y cuando ya creció y la estaca era del mismo tamañito, ni siquiera lo intentaba. A referencia o a contrario del ejemplo que daba Marcos, pues me da miedo, sí, y mi cuerpo se llena de ese químico, claro, pero yo sé que no me va a pasar nada, o yo siento o creo que no me va a pasar nada. Creo que el miedo, si logramos ver un poco más allá, reflexionar un poco más allá. El miedo, cuando nos damos cuenta o cuando somos conscientes que el miedo es causa de nosotros mismos, que somos nosotros mismos los que nos hacemos nuestra historia, porque muchas veces decimos, bueno, porque es que nos enseñaron, bueno, pero es que no nos no nos dieron una cultura más amplia, porque bueno, las emociones se catalogaron en nuestra cultura patriarcal como buenas y malas y nos enseñaron no corras porque te vas a caer, no hables porque puedes hacer el ridículo, no hagas eso porque te van a botar, no hagas eso porque vas a dejar de pertenecer. Entonces, claro, nos vinieron impregnándonos de todo eso, ¿no? Pero lo importante es cómo ahora nosotros podemos hablar como estamos hablando hoy del miedo. Cómo hoy ya nosotros nos damos cuenta que nosotros no somos las emociones, que nosotros somos más grandes y que aparte de que nos podemos dar cuenta, que aparte que podemos estar conscientes, lo podemos transformar. Entonces allí volvemos otra vez con la pregunta, ¿es amigo o es enemigo? Yo creo que es de acuerdo a lo que tú elijas, a lo que tú decidas. Muchas gracias, Daisy. Dani, tienes la mano levantada, te escuchamos.
Bueno, muchas gracias. Cogiendo un poco lo que han dicho, ustedes ya saben sobre mis masacotes y me parece, me voy a agarrar mucho de lo que compartía Daisy y aquí la palabra fuerte sería condicionamiento. Creo que así como todas las emociones, el miedo está en nosotros de la forma en cómo está, y lo tomamos como lo tomamos por medio de las experiencias, tanto directas como indirectas. Es decir, me iría un poquito al pensamiento del empirismo, que es el que dice que tenemos el aprendizaje o el conocimiento de algo después de la experiencia, ¿no? Una postura diferente a la del racionalismo. Eh, Nos condicionamos, ¿y qué es el condicionamiento? Simplemente es la relación que hay entre el estímulo externo y muchas veces interno, ya cuando tenemos esa experiencia grabada, y el comportamiento. Entonces, ¿por qué tenemos miedo a muchas cosas que no hemos experimentado directamente? Porque otras personas nos han transmitido sus experiencias sobre esos sucesos y nuestro sistema de defensa ya tiene ese aprendizaje y tenemos ciertos comportamientos de acuerdo a las circunstancias que se van a vivir. Ahora, cuando tenemos la experiencia directamente, nos vamos un poquito a lo que se llama el condicionamiento operante o instrumental, ¿no? Es cuando tenemos algún estímulo externo y por medio de nuestra conducta encontramos, ya sea de huida, de defensa, de parálisis, que esa conducta nos está salvando la vida, el evitar entrar a una habitación oscura, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos ¿cómo se puede decir? Por medio de esa respuesta tenemos una recompensa. Bien, no arriesgamos nuestra vida, así que esto es bueno para mí. Y así empezamos a condicionar nuestras conductas. Ahora, lo importante es reconocer que, como lo decía Marco, y mencionaba la amígdala, y de pronto me voy a una pregunta que colocaron ahí, ¿qué hacer ya cuando el miedo lo tenemos que hacer? ¿Cómo actuar? Este estímulo externo nos activa la amígdala, que es lo primero que se activa en nosotros, y lo último que se prende, que se activa, es nuestra corteza prefrontal, el lóbulo frontal, y aquí es cuando tomamos un poquito esa emoción, esa reacción inmediata, o de pronto nos dicen, no sé si han escuchado, no reaccione, cuente hasta 10, cálmese y después piense qué va a hacer. Ese momento, ese instante en el que contamos de 10 a 1 o de 1 a 10, nos sirve para que esa emoción, esa intención baje y podamos esperar a que nuestro cerebro, la corteza prefrontal, que es la torre de control, se active y tengamos el poder de nuestra racionalidad para tomar una mejor decisión y no estar a la defensiva, sea en parálisis, en huida, en ataque. Así que creo que podemos reacondicionarnos teniendo ya esta información, todo lo que hemos compartido hoy, sabiendo que el miedo puede ser un movilizante en vez del paralizante que hemos tenido siempre, reflexionando un poco, parándonos en la razón, si esto que he vivido de verdad me pertenece a mí o le pertenece a quienes me han contado sus experiencias. Ahora, si me ha sucedido directamente a mí, es, es de pronto natural que me pase 2 veces o 3 veces, o simplemente fue una circunstancia, una situación en un tiempo determinado, con personas determinadas, siendo yo la persona no indicada en ese momento, pero ahorita yo, por medio de la razón, puedo tomar mejores decisiones, ya tengo conocimientos, puedo ser otro, de hecho soy otro, cada vez que aprendemos algo somos personas nuevas. Así que creo que aquí lo importante es reacondicionarnos para no abandonar el miedo, no abandonar, no desconocer nuestras emociones, pero sí tener otras conductas diferentes ante circunstancias que hemos vivido o que nos han metido
a la fuerza. Así que este sería un poquito mi masacote. Muchas gracias. Gracias, Dani. Mira, me llama la atención algo de lo que dices y también de lo que comentaba Deises, ¿no? Y Marco. Al final de cuentas, si nos ponemos a observar el miedo, ¿cuánta energía estamos dejando en el miedo a algo que no ha ocurrido? Y entonces vivimos preocupados, ¿no? Esa palabra hasta su nombre lo dice, te ocupas antes de tiempo. Entonces, por lo tanto, dejas mucha energía ahí puesta. ¿Y qué ocurre? Que sinceramente estás agotando tu ser, estás preocupándote y sorprendentemente el 96.2%, ya estudiados, este dato es científico, se dice que no van a ocurrir las cosas como tú las esperas. Y como lo decíamos al inicio, tenemos miedo a lo que no conocemos. Pero ¿qué crees? No va a ocurrir como tú piensas. Entonces, estás agotando tu ser. Ajá, en vano. ¿No? Y como dice Marco, Lili, sí, adelante. perdón, te interrumpo, dices algo muy interesante y es que tenemos miedo a algo que no conocemos. En realidad creo que si no conocemos algo no le tendríamos miedo. Parte un poquito de ese condicionamiento de experiencias directas o indirectas y conocemos qué ha pasado a otras personas, a nosotros mismos, pero aquí lo importante es reconocer que conocemos eso, sin embargo le damos más fuerza y inventamos una historia, ¿no? Empieza nuestra narrativa a poner cosas que se relacionan y se vinculan con esa situación. Así que yo creo, y esto es postura mía, y perdón si te llevo un poquito la contraria, pero creo que le tenemos miedo a lo que conocemos directamente, pero el problema está en la historia que nos contamos. Exacto, en las conversaciones, ¿no? En aquellas conversaciones ocultas que en muchas ocasiones nos han contado o con las que fuimos creciendo, ¿no? Indiscutiblemente, que es a lo que tú me estás comentando. Sí, que muchas veces le tenemos miedo porque simple y sencillamente, no sé, se nos dijo, porque como hace rato decía Armando, si tú vas, aquí hay una zona en México que se le llama Tepito y todo el mundo dice, es que ahí te van a asaltar. Entonces ya vas con un miedo porque en la voz populi te dicen que ahí van a asaltar. Sin embargo, no lo has vivido. Así es. Completamente de acuerdo contigo, ¿eh? Gracias, Lili. Yo de acuerdo contigo. ¿Con quién peleas? Con Armando? No es cierto. Armando, te escuchamos. Con miedo, pero hablo. Fíjate que realmente creo que es bien interesante, pero no lo puedes generalizar ni como bueno ni como malo. Pero si lo conviertes en el aliado y te funciona, bueno, pues te vitaliza, te llena de energía, te da un shot de energía y de capacidad de reacción para enfrentar algo que no puedes. Algo maravilloso ontológico es que te genere el quiebre, te da la capacidad de poder decir, esto no lo quiero, no me gusta, no sé cómo, pero ya soltona tu sistema neuronal, tu sistema de reacciones, por lo tanto, agudiza tus sentidos y ese riesgo y esa situación que no tenías la capacidad de enfrentar, el miedo te da el shock para enfrentarla. No más aguas porque también es adictivo, ¿no? Ok. Mira, Armando, una frase que me encantó a mí del video dice que quizás no seas tú el dueño del miedo, pero sí de lo que decides qué hacer con él, ¿no? Y entonces es ahí donde se podría decir que tú eres el que tiene la decisión si es tu enemigo o es tu amigo. Porque ya como lo acabamos de ver, no es malo, no es bueno, es una herramienta. Así es. Yo no sé si se han dado cuenta, perdón, meto aquí la cucharada, que el miedo podemos relacionarlo, o seguramente lo hemos relacionado con la procrastinación. Es decir, nos da miedo y entonces procrastinamos. Yo creo que dentro de ese elemento, creo que cogemos el miedo es como excusa para procrastinar. Entonces, creo que aquí es una parte limitante, sin embargo, pienso que cuando ya tenemos una mirada diferente,
y ese miedo nos empieza a movilizar y hay algo, no sé si lo han escuchado, como elemento para superar un miedo. Y bueno, yo no sé qué tan bueno o malo sea, ¿no? Porque viviríamos como en un círculo vicioso. Es poner al lado de este miedo que nos impide hacer algo, tengo miedo de vender, entonces poner un miedo más grande, más alto y decir, bueno, si no vendo, no le voy a dar comida a mi familia. Entonces, eso debería, en teoría, dicen los que tienen esa teoría, que ese miedo bajo, pues puede superarse porque hay un miedo mayor. Pero yo me pregunto ahí qué tan bueno será y hasta dónde vamos a llegar poniendo miedos más altos en vez de tener una mirada más positiva del asunto. Y esto lo dejo aquí para que reflexionemos sobre eso, ¿no? Muchas gracias, Dani. Bueno, les tengo una pregunta de Jorge Luis. Jorge Luis dice, entre el miedo y e inseguridad puede haber un hilo delgado. ¿Cómo diferenciar el uno del otro? Armando, Deises, Marco, ¿quieren contestarle? Híjole, yo creo que uno de los indicadores para saber dónde estás parado, si estás en, y le llamaría antes de eso, le llamaría si estás en el ego o en el ser, aclarando que el ego no es el enemigo, pero si estás en el ego, es parálisis, enojo, justificación, búsqueda de respuestas afuera de ti, victimismo, agresividad. Y si estás parado en el ser, te da la capacidad de poder analizar, valorar, sentir el shot de adrenalina, sí, muy bueno, pero poderlo canalizar y dirigir. Ok, muchas gracias. Entonces podríamos decir que con la respuesta que das, que cuando estás parado en el ego es cuando realmente no estás sintiendo miedo sino inseguridad. ¿Fue lo que entendí? Lo que te lleve a generar fortaleza, toma de decisión, elección, es a tu favor. Perdón, Marco, que te interrumpí. Si te paraliza, pues es un miedo disfuncional. Entonces, el miedo lo vas a sentir, sí. Ahora, ¿qué vas a hacer con él? La verdadera pregunta es qué vas a hacer con él, no qué va a hacer él contigo. Ok, muchas gracias, Armando. Marco, te escuchamos. Sí, mira, retomando un poco todo lo que hemos dicho, porque bueno, es parte de todo lo que podemos hacer, ver, experimentar. Es algo inherente al ser humano. Entonces, desde que naces hasta que mueres, esta parte está con nosotros. Depende de nosotros y como comentaba Armando, efectivamente, de acuerdo a las experiencias que vas teniendo, es como tú vas haciendo este recorte de experiencias. Nosotros decimos aquí en Grupo CIMA, tenemos que hacer músculo mental, músculo álmico, en fin, de todo. Hay muchas situaciones que nos pueden llevar a tener este tipo de situaciones cuando no se controlan, pero cuando no se controla, bien decía Armando, ya es algo enfermito, ya es algo patológico, se vuelve algo tóxico. Entonces, la línea delgada entre, fíjense bien, miedo es algo que tenemos como un sistema de alerta. Es, de hecho, el miedo está tipificado. Se dice, algunas lecturas dicen que son 108 tipos de miedo. Sin embargo, se sabe que son como 400, no es cierto, espérame, 334 miedos. Esto es muy interesante. El miedo es un tema maravilloso en donde podemos ir viendo todo lo que nos puede limitar. Pero el miedo es algo que tenemos interno y algo que es inseguro es algo externo. Es una motivante para que se prenda o no tu miedo. Si te dicen, como comentaba Armando, si te metes aquí en México, a esta zona de Tepito, y vas en tu auto con el vidrio bajo, pero además vas de corbata, con el reloj en la ventanilla, bueno, vaya, es como llevar un letrero de me pueden asaltar, me pueden hacer lo que quieran, claro. En este caso, las motivantes externas son las que pueden o no activar a nuestro sistema límbico y activar el miedo. Como llegué un poquito tarde,
el miedo útil o protector es el que normalmente nosotros podemos manejar porque es el que recibimos o percibimos a través de nuestros 5 sentidos. Cuando nosotros estamos viendo que hay una zona de peligro, cuando hay una zona peligrosa, pues obviamente el miedo lo podemos activar si tenemos que ir a ese lugar, si tenemos que involucrarnos. Pero si no, únicamente dices, bueno, ok, es probable que suceda algo, pero ya estoy de alerta. Entonces, esa línea delgada básicamente es un motivante externo para que se prenda o no tu miedo. Ahora, cabe mencionar dentro de todo esto que el sistema límbico, por eso es que es tan apegado al hecho de que puedas en determinado momento disfrutar el miedo. Claro, siempre y cuando no esté en peligro tu vida. Si hubiera un problema en la amígdala, pues obviamente no tendrías miedo e incluso podrías tener unas consecuencias todavía mayores. Pero en este caso, lo importante de mencionar es que el sistema límbico de algo maravilloso. En determinado momento, lo que es el sistema límbico, que tiene como significado borde o margen, tiene que ver mucho con esos estados de la emoción visceral, de la cognición y el comportamiento de todas nuestras acciones como seres humanos. Entonces, el miedo no nada más es el hecho de tener sensaciones, prender algunas glándulas, no, tiene mucho que ver también eso de poder tener ansia y entonces nos va llevando poco a poco a tener todo este tipo de material que hemos vivido como un respaldo, para que entonces, cuando nosotros necesitemos, pues nos vamos recorriendo, como caricatura, situación F, ok, respuesta 323. Y entonces el cerebro lo acciona y podemos ya tener esa experiencia. Entonces es algo maravilloso nuestro cerebro, el ser humano es una maravilla, viendo de Armando, ¿no? Si estás desde el ego, si estás desde la materia, bueno, pues nada más vas a reaccionar y no vas a saber qué hacer. Pero cuando estás desde tu interior, desde tu ser, sabes precisamente que todo esto tiene una gama infinita de poder resolver las situaciones. Claro, bien lo hemos comentado, todos los que estamos aquí, que nos dedicamos a la investigación de la mente y a poder tener una mano que ayude, pues obviamente dentro de la terapia podemos encontrar muchísimos factores para poder ayudar a la gente. Pero sobre todo el hecho de que entiendan que esta parte que se dispara sin que nosotros lo provoquemos, sí podemos empezar a sentir y empezar a tomar experiencia de todas las situaciones que nos van pasando y esto va a ir haciendo de alguna manera empezar a tener músculo, empezar a tener esa experiencia. Yo ya sé que se siente lo que comentábamos en una montaña rusa. Yo ya sé que se siente ir a cierta zona y entonces yo estoy más alerta, desarrollo más mis 5 sentidos, empiezo otros sentidos que mi sistema nervioso me puede ir dando precisamente para tener la facilidad de poderme involucrar más en los ambientes, pero salir bien como mi vista 360, 180, entonces hay cosas que se van desarrollando gracias a eso. Entonces, sí, esa línea no es que sea delgada, más bien es una conducción del peligro a lo que sería el miedo. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias, Marco. Armando, ¿quieres? Perdón que los interrumpa. Armando quiere opinar, pero aquí viene una pregunta. No sé si la quieran responder. Víctor Sugasti nos dice, ¿cómo se puede interpretar el miedo ante la codependencia? Ok. Lili, Está padre para dar causa. Tanto en las artes marciales como los policías experimentan un entrenamiento para generar un condicionamiento de respuesta. Entonces tú por medio de la meditación, programación neurolingüística, hipnosis, puedes empezar a generarle recursos a la mente para cuando llegue el evento puedas reaccionar ante esa situación.
un recurso muy importante sería la meditación. La meditación y lo que es el mindfulness es algo que te va a permitir primero enfriar la mente, regresar a tu centro y reobservar la situación. Ahora, entre el caso de lo que comentó de la codependencia, sí es muy importante tener primero una práctica, pero ahí yo sí sugiero que te acerques a un especialista o ya un proceso para trabajar en ello, porque aquí hay un detonante, hay algo que engatilla ese tipo de reacción. Y si estás entrando en la meditación, déjame contestarlo de otra manera. El 1% de tu capacidad mental es consciente y el 99% es inconsciente. A la pregunta, ¿y por qué reacciono como reacciono? ¿Por qué le tengo miedo? ¿Por qué no puedo superar esto? La respuesta obvia sería por tonto, por cobarde, por falta de disciplina. Y no es cierto, ese es un condicionamiento y así te han educado y hemos educado a los hijos por medio del miedo. Lo primero es dar un paso hacia atrás, observar qué es lo que te engatilla, qué es lo que te detona, porque estás teniendo una lealtad a una experiencia que no puedes ver, o sistémica diría que tienes una lealtad transgeneracional probablemente. Entonces, entrar a trabajar, qué es lo que te detona esta lealtad de respuesta, sí requiere un trabajo bastante interesante. Trabajando en comunidades marginadas, en alguna ocasión queríamos hablarles de derechos humanos y de capacidad de reacción ante unas mujeres que estaban siendo muy sometidas. No te puedo decir que eran prostitutas porque no les pagaban, pero esta comunidad las tenía para su uso y beneficio y estaban alejadas de su zona de impacto, eran gente de la sierra. Y cuando entramos nos decían, no les hables de derechos humanos y no les hables de defensa. Y oye, ¿por qué no? Porque si no les das un recurso de respuesta, uno, las van a golpear, las van a matar y el miedo va a ser mucho más profundo. No, primero hay que generar un recurso para que tengan a dónde irse y luego generar la parte de esa toma de conciencia y que se defiendan. Concretando la idea, sí busca el apoyo de un coach, de un psicólogo, de un especialista en este tema, porque requieres entender, tener recursos y después ya poder reaccionar y reinterpretar. Ahora, de punto separado, el miedo, como cualquier actitud y comportamiento, puede ser o condicionado o reinterpretado. El condicionamiento, pues es, perdón la analogía, ¿verdad? Pero es un perrito que da la mano, o yo que le tengo miedo a algo, no sé por qué, y es una fobia. Pero cuando yo lo puedo reinterpretar, entonces tengo capacidad de respuesta y de elección. Espero haber sido claro con mi comentario. Sí, gracias. Daisy, te escuchamos. Cuando me quedo en la pregunta, en este momento voy a irme al miedo con la inseguridad. Creo que está bien completo la parte de cómo funciona y cómo puedes diferenciarla, pero cuando yo lo llevo a la realidad, cómo lo percibo, y no me refiero a la emoción como tal porque son muy diferentes en cuanto a cómo lo sientes, ¿sí? Pero en cuanto a la percepción, a cuando te das cuenta, cuando estás en esa será o no será, que creo que vendría por ahí la pregunta o fue lo que me dio fue lo que pude apreciar. Yo creo que la inseguridad, como bien lo decía Marcos, también está muy fundamentada hacia lo externo. Siempre he dicho que la causa somos nosotros y que el efecto va a venir por nosotros mismos, ¿no? Pero la inseguridad te lleva más que al miedo a protegerte. La inseguridad es como la duda. Es como eso que tú sabes en el fondo que quizás no tienes y que no te permite no te permite atreverte, pero no por el miedo, como por ejemplo a la supervivencia, al miedo al que te pueda pasar algo físicamente. No, la inseguridad es la duda de poder lograr algo más allá, pero va más hacia el externo. Y la sensación en el cuerpo es muy diferente.
cuando tú sientes el miedo en el cuerpo, en ese momento, en esos segundos donde es emoción y donde ya empiezas el sentimiento y donde ya tú sientes la adrenalina y donde ya tú sientes esas piernas y en donde ya no sabes y de repente tienes, como dicen mis compañeros, tienes el ejercicio ya comenzado y sabes que en ese momento puedes respirar y lo haces y puedes, sabes, o sea, empezar a tomar conciencia de la emoción que tienes y empiezas a gestionarla. Pero para eso, como decían mis compañeros, hay que tener una preparación. Mientras que la inseguridad no te da todo ese procedimiento en el cuerpo, no tienes toda esa química. Pero aparte, lo que decía Armando, aquí es muy importante que muchas veces podamos entender que una cosa es el miedo, otra cosa es terror, otra cosa es ataque de pánico. Entonces los miedos hay que tener muy claro qué es cada cosa. Y obviamente, sí, como decía Armando, pues en algunos casos, siendo nosotros responsables y siendo valientes en lo que estamos viviendo y siendo valientes en decir, bueno, mira, sabes, esto ya no es miedo. Esto escapa de mis manos, poder buscar una persona profesional que realmente pueda abarcar lo que tú requieres para poder afrontar lo que estás viviendo y salir de esa misma situación. Pero aparte, cuando, por ejemplo, en mi caso, y voy a hacerme responsable por lo que voy a decir, cuando yo hablo de miedo y sugiero la respiración, la meditación, inclusive hay muchos ejercicios con los colores, etcétera, etcétera. Yo hablo del momento, en el momento en que apareció, en el momento cancelado y transmutado aparece y te ves, por ejemplo, delante de un ladrón y tú estás respirando y al mismo tiempo estás como inteligentemente, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Porque tienes esa preparación y el miedo no te arropa. Pero cuando nosotros tenemos esa situación recurrente, cuando algo muy sencillo, y no hablo aquí de las emociones elásticas, hablo aquí de cuando sucede algo muy pequeño y se detona ese miedo en tu cuerpo y tú dices, wow, porque muchas veces el miedo, ¿verdad? Cuando hablamos en esa escala, nosotros podemos distinguir cuál fue el evento, podemos hablar de cuándo sucedió, podemos hablar del hecho específico, pero cuando nosotros estamos en ese estado de ánimo, cuando caemos en eso y vivimos en eso, no nos damos cuenta, solo sabemos que tenemos miedo, reconocemos que es miedo, pero no sabemos cómo afrontarlo. Allí es donde yo digo que necesitamos más que una meditación, que es un buen acompañamiento, más que una respiración, que es un buen acompañamiento. Nosotros requerimos con un acompañante ir y ver dónde sucedió. Si bien pudo haber sido algo que no me ha pertenecido y que me fue enseñado, también pudo haber sido de un evento. Y al no saber gestionarlo, eso quedó allí y yo no soy consciente. Por eso muchas veces cuando las personas pueden tener miedo y decirles cobardes, decirles que no son valientes, es una forma muy respetuosa de poder reconocer que somos ignorantes y no saber qué está sucediendo allí. Entonces, cuando nosotros hablamos de miedo, es importante que los que nos escuchan entiendan que aquí no estamos hablando de terror, que no estamos hablando de ataques de pánico, nos estamos refiriendo al miedo y cómo podemos poderlo gestionar en el momento o cómo podemos gestionarlo cuando ya necesitamos un acompañamiento para saber en dónde ocurrió, para poder después, como dice Armando, ya sabemos en dónde ocurrió, ya sabemos en dónde se va presentando, vamos teniendo más conciencia y desde allí sí poder empezar a trabajarlos y transformarlos. Porque mientras no tengamos conciencia, muchas personas pueden decir, es que lo he intentado, lo he intentado, lo he intentado. Mi pregunta muchas veces es, ¿y estás seguro que como lo has intentado es la manera correcta?
¿Estás seguro que la manera en cómo lo has repetido realmente es la forma en que se ha requerido para que puedas observar qué es lo que está sucediendo? Entonces, nosotros aquí estamos hablando, estamos aportando, pero creo que muchas veces tenemos que ser responsables cuando buscamos un acompañamiento, cuando sabemos hacia dónde debemos ir, porque sí, ciertamente a veces vamos por una recomendación, pero no conocemos a la persona. Entonces, yo puedo ir a una persona que tú me has recomendado, pero a lo mejor lo que tú has vivido no es lo que estoy viviendo yo. Entonces, aunque tu recomendación es muy buena, a lo mejor no es la acertada para mí. Entonces, mi recomendación siempre es que cuando se te recomiende ir hacia algún lugar, pues averiguar, estar seguro hacia dónde tú vas. No porque dudes en la persona, sino para que seas más responsable de lo que tú puedas conseguir. Entonces, gracias Lili por darme esta oportunidad, porque cuando escuché a Marco y escuché a Armando, sobre todo cuando hablaba del acompañamiento especialista, dije, bueno, tú no vas a ir a un psiquiatra o sea, puedes ir a un psiquiatra, pero cuando tienes un miedo, por ejemplo, a una araña, puedes ver la araña, te da miedo, pero eso no te va a ocasionar una crisis. Porque más de una vez, yo no sé si allá en México le dicen a la escoba, pero puedes tener miedo y con una escoba pues bajar la tela de araña y ya está, y tienes miedo, pero no pasa más nada. A cuando entras en crisis cuando ves una araña. Entonces son dos cosas muy importantes que debemos tener en cuenta. Gracias. Como lo decías, ¿no, Deises? De alguna forma una cosa es el miedo, otra cosa es el terror, otra cosa es un ataque de miedo, incluso otra cosa es un ataque de ansiedad, incluso la fobia, que es lo que acabas de comentar, ¿no? Entonces realmente esa es una emoción de acuerdo a una intensidad que se va viviendo. Prácticamente. Gracias. Dani, tienes la mano levantada. Gracias, Lili. Bueno, aquí escuchándolos, creo que el miedo y la inseguridad, si bien no son lo mismo, sí van muy de la mano. Si vemos un poquito en la pirámide de Maslow, estas dos estarían dentro de lo que se llaman las necesidades de carencia, ¿ok? En la parte tanto fisiológica como de seguridad. Si bien un miedo lleva a la inseguridad, una inseguridad lleva al miedo ante una circunstancia. ¿Y la inseguridad qué es? Simplemente es negar seguridad. Creo que ahí reconocemos una existencia de peligro. Si miran la etimología de inseguridad, van a encontrar existencia de peligro. Entonces, cuando estamos parados en la inseguridad, hay un miedo a fracasar, hay un miedo a quedar mal, a fallarnos, a fallarle a otros, y esto genera más desconfianza, esto se vuelve un círculo vicioso. Entonces, pensamos no tener los recursos necesarios, así los tengamos. Entonces, creo que aquí la herramienta fundamental para salir un poco y desplazar ese eje de ese miedo y de la inseguridad es hacer un autocuestionamiento. Siempre, como lo decía Sócrates, la sabiduría es una virtud y se llega a ella por medio de una introspección. ¿Qué hacemos en una introspección? Es simplemente analizar, detectar, comprender qué tenemos, qué recursos tenemos, cuáles no, de los que conocemos que sabemos que no tenemos, y saber y entender que hay muchos que no sabemos que no tenemos y existen. Entonces, creo que ahí es fundamental estar siempre abierto al conocimiento, y creo que ahí vamos a empezar un poquito como a pararnos en otro punto, ¿no? Sin negar también la posibilidad de que siempre vamos a tener inseguridades y miedos, pero creo que lo importante y el gran resumen de lo que he escuchado hoy es dónde te paras tú frente al miedo, quién eres tú frente a la alegría, quién eres tú frente a la ira. Entonces, creo que ahí hay algo importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani.
Miren, estamos llegando exactamente al punto del programa. ¿Me dejas sumar algo más para completarlo de Daniel? Me parece una conclusión extraordinaria. Yo invitaría a que te des la oportunidad de ir a tu centro vacío, de ir a tu centro con una técnica de meditación, algo, la parte de control del miedo de método Sedona explica que el miedo y las emociones son como un remolino. Entonces, cuando ya pasó la primera parte del remolino, ya está todo destruido, pero en el centro del remolino hay paz, hay tranquilidad, hay tomas impresionantes de aviones aterrizando en el centro de un huracán. Entonces, cuando ya te movió la situación y entras a un estado de tu centro vacío, te permite tomar las decisiones, tener la percepción y buscar un especialista, procesarlo contigo, buscar un acompañante, pero te da esos instantes de toma de decisiones claras para saber a dónde irte. Y lo que sí sugiero es no te vayas a platicar con tu amigo, con tu amiga, ni con la comadre, porque si no hay conciencia del consejo, te va a dar su experiencia de vida y cómo lo manejó. No te va a decir qué es lo que tengas que hacer. La pregunta que te va a responder un coach, un psicólogo, bueno, la respuesta adecuada sería, oye, dame un consejo. ¿Para qué? ¿Qué quieres hacer tú con tu vida? Para que no te vayas a mayor confusión. Sería mi aportación y sumando lo que dijo Daniel. Muchas Y gracias. perdón, Lili, hay algo con respecto a lo que decía Armando y decía este muchacho que habló ahorita de camisa roja, creo que dice Coach Daniel Cano. Interesantísimo. Vas a Voy a decir leer el otra que frase. más ha aportado esta noche. Es más, platicamos tú y yo, Daniel. Venga. No. Miren, Marco, sí te voy a hablar, Dani. Marco. No, voy a Contigo leer. me quedo, Marco. Sí Dani, me sí lo te dejo puede- hablar, nada más un segundito, nada más déjenme comentarles. Es que llegamos al punto donde les quiero pedir a todo el público que prepare sus preguntas. Si tienen ahorita dudas, preguntas, antes de que terminen de aterrizar, estos hombres casi ya están sacando sus, ¿cómo se llama? Sus conclusiones, ya casi se están despidiendo. No, relájense. Solamente quiero pedirle al público que vaya preparando sus preguntas. Si tienen algo, vayan levantando su manita para abrir micrófono. No se preocupen. Es que con eso que no dejan el micrófono, por Dios, aguanten. No, es que cuando Daniel dice que ya hay que acabar, nos corta y me da miedo. Adelante, Dani. No, es solamente una frase que tengo aquí. Me gusta escribir frases que después llevo a mis redes sociales y profundizo un poquito en ellas. Y hay una que dice: el momento en que tomas conciencia de tus miedos y los expreses con palabras, esos miedos perderán el poder que tienen sobre ti. Así es. He dicho. Perfecto, muchísimas gracias. Perfecto ese muchacho de rojo que siempre participa. Acá Silvia Oropesa nos dice: ¿qué opinan sobre el miedo colectivo que se generó en y post pandemia? ¿Verdad? Ustedes creían que ya se iban, pero no, todavía hay mucho tema. A ver, díganme. No Bien, los escucho. les di otra vez la timidez de hace 15 días. Bueno, estamos en un sistema condicionados por ese sistema, ¿no? Y de pronto hay cosas que no habíamos vivido muchos aquí y es una pandemia. Sin embargo, la historia nos decía qué había pasado en las pandemias anteriores. Entonces, creo que aquí viene de nuevo el tema del condicionamiento. Sin embargo, la sociedad, el sistema en el que estamos nadando, al cual pertenecemos, nos lleva de cierta forma, querámoslo o no, a tener un pensamiento, unas conductas. Lo importante aquí, como hicieron muchas personas que esta pandemia de pronto como una oportunidad, es empezar a influir en esos sistemas, ¿no? Lo que hacen los líderes. Creo que esto me enseñó personalmente, y perdón si me nombro en primera persona, a ver estas cosas que vienen cargadas de mucho miedo según nuestro aparato sensoperceptual, como lo tomamos de nuestros sentidos y cómo analizamos o cómo interpretamos eso.
de una forma más positiva. Es decir, ¿qué es lo que yo me voy a llevar de esto que está sucediendo? En mi caso, por ejemplo, llevó a sumarme, a pararme aquí frente a un Zoom, que era una herramienta que antes de la pandemia no estaba tan fuerte, si bien se hacían cosas, creo que tomó mucha fuerza y creo que llevó a reinterpretarme en muchas cosas, por ejemplo, de mi profesión. Actualicé muchas cosas que hacía frente a un público y me llevó a hacerlo frente a cámara sin tener el público enfrente, cuando yo dependía mucho de tener a alguien enfrente, dar una palabra. Entonces, creo que me enseñó muchísimo y aquí hubo una oportunidad súper interesante para eso. Entonces, como lo hemos venido diciendo, para mí fue algo que proyectó en vez de frenar. Muchas gracias, Dani. Híjoles, yo creo que sí, ¿no? El miedo en pandemia, si se percatan, a muchos nos ayudó a sobrevivir, a vivir y a buscar opciones de cómo reinventarme, ¿no? De cómo a partir de aquí, bueno, tengo que seguir trabajando, que seguir sosteniendo un hogar, que seguir, pues trayendo el sustento a casa, etcétera. Pero ¿cuántos se enfermaron o se murieron por el mismo miedo? O sea, realmente era tu decisión de cómo tomar ese miedo. Armando, tienes tu manita levantada. Sí. Odio las preguntas de Silvia porque hacen pensar y es algo que no acostumbro a hacer mucho, pero... ¿Tienes miedo a pensar, Armando? Sí, claro. Como buen Grinch, como que despierta cosas que no conocía. Bueno, yo creo que hablando desde la parte ontológica, el lenguaje es interpretativo y por lo tanto toda interpretación y todo es interpretativo. El mundo real que tú estás viendo no existe. No existe porque lo que está llegando a ti o lo que yo considero que es una experiencia es un reflejo de un pulso que llega a tus ojos, a tus oídos, a la sensación, se convierte en energía, llega a tu cerebro lo interpreta. O sea, la realidad externa nunca la has visto y nunca la vas a ver. Lo que tú tienes es una interpretación. Lo que sucede en este tipo de miedos colectivos es que compras una idea de pensamiento que no es la tuya y dejas de pensar. La broma que hice de mí mismo, ese es el gran problema. Dejas de pensar y de interpretar para ti mismo. Por lo tanto, entras en esa situación de caos. Si te das la oportunidad otra vez reagruparte, meditar, reflexionar, regresar a tu centro y poder volver a observar, entonces te das cuenta que tienes la elección de poder elegir la experiencia. Y lo que dijo Lili es valiosísimo. Cuando empezó la pandemia yo tuve miedo, no sé, como una semana, porque aparte decía, de verdad, o sea, no podemos salir a la calle y el trabajo y la vida y la sociedad y veía las calles, la televisión y no había nada en la calle. 5 días estuve espantado. Al 6º día me fui a Puerto Vallarta y estuve 2 meses allá. Porque dije, de tener miedo en México a tenerlo en Puerto Vallarta, lo prefiero tener en Puerto Vallarta. Y eso me dejó reinterpretar y decidí la primera semana de vacaciones en Puerto Vallarta que el resto de mis días lo iba a vivir en modo pandemia. A mí me encanta el modo pandemia, me encanta no salir de mi casa, me encanta estar aquí en mi área, me encanta salirlo. No digo que sea algo, no es un consejo, pero a mí el modo pandemia me encantó. Económicamente me fue de maravilla, se proyectó mi negocio. Yo, wow, qué maravilla. Entonces, todo es interpretativo. Cuando me robaron el coche a mano armada, te puedo decir que en el mundo, alguien me decía que vivo en un mundo de color de rosa y creo que sí. Pero cuando me asaltaron, el asaltante no me golpeó, no me mató. Todavía me dijo, con cuidado, ¿estás bien? Yo, pues fuera de que me roban el coche, y el asaltante se reía. Si no ha sido por ese asaltante, hoy no me hubiera dedicado a lo que me dedico, que es el coaching. Porque si yo hubiera tenido los recursos para seguir trabajando de Uber, ahorita a lo mejor te diría que ya tendría 2 o 3 coches. No lo sé, estoy inventando. Pero la realización de vida salió de ese quiebre, de ese momento de reinterpretación de la vida y de escuchar qué es lo que te quiere decir. Y quisiera cerrar con un punto. La vida, el juego, la vida te pone el panorama, te pone el escenario. Ahí no está el libre albedrío. Ese te lo pone, ese no lo eliges.
no hay, aquí entendí algo que dijo Daisy, es que en algún momento la contradije y ahora le doy la razón, lo cual es raro también. El evento no es bueno y no es malo. El evento no sucede para que aprendas. El evento sucede. ¿Dónde nace tu libre albedrío? Cuando tú eliges cómo lo quieres manejar. Entonces, ahí cambia todo. Entonces, vivimos en un mundo de inseguridad horrible, sí, y decía Ford, si tú crees que puedes, tienes razón, y si crees que no puedes, también tienes razón. Entonces, todo es interpretativo. Y como diría Daniel, he dicho. Lili, Marco, pero te quería preguntar, ¿escuchaste lo que dijo el Grinch? Yo soy el ¿Escuchaste Grinch. lo que conoció? Ah, Lili. ¿Viste no lo sé- que hoy? Tengo testigos de lo que él acaba de decir. sí, Que hoy, y además Con quedó respecto a esta grabado, última ¿eh? pregunta, sí, y hoy se perdón, dio cuenta que bueno, yo voy a responderle a Silvia. A mí, por un lado, la pandemia me mostró realmente lo que es la conciencia colectiva. Si en algún momento tenía dudas de lo que era conciencia colectiva, miedo colectivo, lo que llamamos egregor, la pandemia me lo mostró completamente. La pandemia me mostró cómo el miedo era como me lo habían comentado en las historias de la caverna, como el miedo a que un miembro del clan saliera, cómo podía dejar de existir y cómo el clan no quería que nadie se separara, más bien era extremadamente importante para el clan. Me mostró que el miedo, si bien te paraliza, también, como decía Armando, podía ser creativo y atreverte a romper esos patrones que el común denominador decía. Y por el otro lado, la pandemia realmente en lo personal me llevó a concientizar, y lo digo con humildad, me llevó a integrar en mi vida lo que significa que todos vamos a morir. O sea, me mostró que si bien morimos es porque estamos vivos. Es la única opción que necesitamos para vivir, para morir, estar vivos. Y la pandemia me mostró eso. La pandemia me mostró cómo empezamos a valorar a las personas mayores por sus experiencias, por lo que eran, por lo que emocionalmente significaban para muchas personas. La pandemia me mostró, si bien mi genio, me mostró mi monstruo. La pandemia, si bien me mostró que muchos, y lo digo con todo el respeto, si bien la pandemia me mostró cómo muchos hacían fiesta o le sacaban provecho a las lágrimas de otros, dije, wow, o sea, ¿qué tenemos los seres humanos que dentro del dolor de muchos nos hacemos insensibles, ¿sabes? La pandemia me mostró que solamente tenemos una cosa maravillosa, bueno, entre tantas cosas, ¿no? Me mostró el regalo del libre albedrío, como lo decía ahorita Armando, cómo lo vivo, cómo lo siento, cómo lo afronto. Y una vez que ya tomé conciencia de todo eso, me di cuenta que los seres humanos empezábamos a ser más humanos. Independientemente de cómo fuese, de lo que yo pudiera creer o no, de lo que yo pudiera juzgar o no, veía que se hacía como más respeto a la vida. Se respetaba más, no, sabes, como que, y no sé si me doy a explicar, pero no era Pedro el que murió, no era Juana la que murió, no era Luisa la que murió, no, era una vida que se había ido. En la pandemia empezamos a valorar el humano como vida,
Y entonces cuando se morían las personas, dejaban de tener nombre para valorar la vida. Y yo decía, wow, y a veces decía, Dios mío, ¿con quién puedo hablar esto? Y menos mal que conocí a Lili, a Daniel, a Armando, que podemos hablar, y todos ustedes que están aquí, porque nos muestra que hemos evolucionado, que si bien le teníamos pánico al miedo, si bien no nos gustaba sentirlo y teníamos guerra porque no queríamos ser miedosos, hoy podemos mirarnos al espejo y decir, sí, tengo miedo. Y podemos decir, ¿sabes qué? No sé cómo afrontarlo, necesito un acompañante. Entonces, bueno, gracias Silvia, porque tu pregunta, más que permitirnos hablar desde lo que sabemos, pues nos permite entregar lo que estamos siendo. Y es seres humanos que nos estamos conociendo, que nos estamos reconstruyendo, porque como dicen por ahí, estamos hechos perfectos. Lo que hacemos es reinventariarnos. Mira lo que estoy diciendo, no reinventarnos, no, porque ya estamos perfectos. Así que bueno, esa es mi respuesta. Gracias, Aisas. Marco, tienes tu mano levantada. Sí, parte del comentario es precisamente lo que ahorita estaba comentando Armando, dices, algo que se empezó a desarrollar y que todos nos pudimos dar cuenta es el aspecto. Esto básicamente es que de acuerdo a como tú estés interpretando todos los eventos de tu vida, y en este caso la pregunta, miedo, el temor, y de la mayoría de la gente que tenía miedo, fueron muchas de las personas que partieron en estos 2 años y medio. Pero el común denominador, y esto, tras más miedo tuvieras, era más factible que en determinado momento tú pudieras contagiarte e incluso perdían la vida. La gente que empezó a tener una conciencia de cambio, como lo comentaba Dave, que se empezaron a reinventariar, si bien pudo haberse librado del contagio, lo que empezaron a hacer fue contagiar precisamente esta confianza en el hecho de decir, la vida no es una, después de la vida podemos trascender, pero mientras, en el momento en el que estemos aquí, tenemos que hacer lo mejor. Para mucha gente, porque dijo, ¿qué podemos hacer ante una situación a nivel mundial donde no puedes hacer nada? Lo único que se puede hacer es simple y sencillamente empezar a tener un cambio. Todos los medios lo sabían. Hubo mucha gente que se tuvo que reinventar porque descubrió que la persona con la que estaba viviendo no era lo que querían. Descubrieron que el trabajo que tenían no era el que los hacía felices. Descubrieron que todo lo que hacían simplemente era como parte de lo que comentábamos al principio, de los miedos, son introyectados. Entonces, muchas de las cosas eran, tienes que ser feliz y para ser feliz necesitas titularte, trabajar, viajar, tener familia, hijos, un auto, un estatus. Pero en la pandemia la gente se enfrentó a esta parte de la conciencia llenada. La parte que te llena realmente es lo que yo comentaba con respecto al cambio de lo que es nuestro sistema límbico. Se agregó una conciencia más alta, empezó a entender que lo que tenía que hacer era cuidarse. Voltear a verse. Lo que empezó a desarrollar fue amor propio.
se empezaron a dar cuenta que lo importante era sentir amor, porque segundo a segundo, en esta pandemia, en donde se empezó a arrancar la vida de muchas gentes, todos los que eran familiares, porque nos tocó vivirlo de cerca por todo lo que era la atención que nosotros brindamos durante la pandemia. Fue el hecho de siempre añorar un segundo más. Y decíamos, ¿para qué? Pues porque me doy cuenta de que puedes tenerlo fijado. Pero mientras no haya ese toque de bondad, ese toque humano, ese toque de amor, la vida no tiene sentido. El amor que nosotros tenemos y que lo pudimos expandir a los seres que nos rodeaban, a los seres que nos aman, que amamos, a todas las personas que en determinado momento pudimos haber ayudado, a lo mejor con una sonrisa, a lo mejor con un vamos por este día. Entonces, algo que se desarrolló fue este cambio precisamente de la conciencia. Y esto fue lo que básicamente a todos nos movió, porque empezamos a conocernos, empezamos a sacar lo que realmente somos, lo que deseamos, pero principalmente lo que amamos hacer. Entonces, una de las cosas maravillosas de esta pandemia es sacar lo mejor de nosotros. Y muchos todavía seguimos en ese camino de seguir sacando todo lo mejor que podamos tener para brindar, o de forma, no sé, a petición, ¿me puedes ayudar? ¿Podemos platicar? ¿Quiero una terapia? Necesito sacar lo que tengo. Y entonces, yo considero que esto es una de las cosas más fuertes, que la conciencia mórfica del amor fue algo que se desarrolló mucho y que fue el parteaguas que nos brindó esta pandemia. Era eso. Muchas gracias. Marco, Dani y Armando tienen la mano levantada. Enderezate, Daniel, que ya me dolió el cuello. Ya sigue hablando Armando, ya ahorita dejas a Dani. Sí, ok. Me encantaría contestar la pregunta que hicieron, ¿cómo procesarlo? Bueno, lo primero que me encanta del miedo es que te saca de la zona de transparencia. Aclaro, no la de confort. Yo sostengo que la zona de confort no hay que salirse de ella. La zona de confort es en la playa, en traje de baño, con una chica y tomándote un daiquiri. De no te salgas, está padrísimo. Salta de la zona de transparencia, donde estás sobreviviendo. Ahora, aquí yo propondría 5 preguntas y la pregunta la hizo Víctor, me parece. Una, ¿cuál es el estado actual? Sería la primera pregunta y divídela en 3 campos. Me siento, y describe cómo te sientes, pero en completa compasión. Y cuando refiero a compasión es con lástima, es legítimamente qué siento. La segunda columna, ¿por qué lo siento? Y la tercera columna, ve profundizar por qué siento eso. No lo justifiques, explícatelo. Segunda pregunta, el miedo. Tengo miedo de, y ponle nombre y apellido al miedo. Y luego la segunda columna, ¿por qué tengo miedo? Y en la tercera profundízale más atrás y más atrás. Por ejemplo, te voy a decir, jamás te enojas por lo que crees que estás enojado. Te enojas por una historia del pasado no resuelta. Por ejemplo, a mí se me cierran en el coche y no me enoja que se me cierren. Me enoja recordar en mi inconsciente la impotencia que tuve en alguna época de mi vida. Entonces, identificar eso actual, el miedo. La tercera, ¿cuál es la enseñanza que me va a dejar este miedo? No preguntar por qué, sino para qué. ¿Qué lección me deja esta situación? Cuarta pregunta, ¿cuál es mi estado ideal? ¿Cómo me quiero sentir? Porque, y aquí otra vez profundizar y profundizar, porque ya te quiero decir, ¿yo qué quiero? Yo quiero tener un Porsche convertible.
Pero la pregunta es, ¿realmente lo quiero o lo estoy utilizando para que los demás me reconozcan y me valoren? Entonces, lo que yo no quiero es un Porsche, lo que yo quiero es ser valorado y aceptado. Entonces, pregúntate por qué. Y la quinta pregunta, acciones. Inmediatamente ahorita, ¿qué puedes hacer? Requieres mover tu energía, tu proceso de pensamiento, salirte de ese modo y hacer algo de inmediato. Entonces, ¿cuál es la acción inmediata que vas a hacer para que esto se empiece a mover, que sea funcional? Y preguntarte, o más bien, y inventar una sexta pregunta. Agradecer lo aprendido, lo enseñado y de dónde me moví. Esa sería mi propuesta. Nada más como para, no, aquí termino y lo pongo en el campo cuáles son las preguntas que yo sugiero por si les son de utilidad. Ok, muchas gracias. Dani, te escucho. Bien, tomando un poquito lo último que dijo Armando, bueno, estaba ahorita un poquito torcido, estaba poniendo en el chat la frase que le dijo, y veo el miedo como y lo hablaba tal vez Armando hace 15 días, la caverna de Platón, ¿no? Somos personas que estamos atadas, amarradas a nuestras percepciones. Esas sombras, ¿no? Son el mundo físico que percibimos y lo tomamos como el conocimiento verdadero. Sin embargo, es algo subjetivo. Entonces, cuando salimos al mundo, salimos de la caverna, vemos que adquirimos, o sea, al mundo de las ideas adquirimos ese conocimiento verdadero, o sea, vemos las cosas tal cual son. Creo que aquí el elemento, y como lo decía Armando ahorita, y lo importante es la acción. No podemos ver el mundo verdadero, y ese verdadero va entre comillas, si no tomamos acción, si no nos paramos y salimos de la caverna. Creo que el elemento fundamental para vencer nuestros miedos es justamente la acción. Romper, ir hacia adelante, romper aquellos miedos. Y creo que ni siquiera se trata de superar los miedos, es superarse a sí mismo. Muchas gracias, Dani. Bueno, me gustaría en este momento, no tengo ninguna pregunta en el chat. Está exactamente lo que Armando nos estaba comentando. Lo acaba de escribir. Si quieren ustedes tenerlo, pues ahí está, ya en el chat. Pero me gustaría mucho, si ya tienen alguna duda, alguna inquietud, pues es momento. Mientras ellos se deciden, permítanme compartirles a todos que el próximo programa, la próxima emisión, vamos a hablar del amor. Aprovechando que ya estamos en el mes del amor y la amistad, vamos a hablar del amor y espero pues, que todos ustedes vengan e incluso si tienen pareja, quieran traerla adelante a sus hijos, porque bueno, vamos, el amor no se limita única y exclusivamente al de pareja. Entonces vamos a hablar sobre este tema tan interesante y tan bonito y bueno, creo que es una oportunidad para ir conociendo cómo nos toca el amor de todos los puntos de vista e inclusive desde la ontología, desde la filosofía, desde todos los temas, como ustedes lo saben. Y aprovechando el día de hoy, justamente a todos mis invitados que tengo, son parte de este proyecto, más bien no es proyecto, ya es una realidad. Y quiero lanzarles oficialmente que el día 15 y 16 de abril vamos a tener el primer congreso CREAR. Habla mucho sobre coaching, sobre crear tu ser, sobre mente, cuerpo y alma. Entonces, precisamente queremos invitarlos a que se inscriban, a que busquen a cualquiera de estos participantes, que nos busquen en Instagram, en Facebook, y ahí se van a poder inscribir con nosotros. El costo es de $49.90. Esto es durante todo el mes de febrero y marzo. En el mes de abril va a tener una creciente porque va a ser un congreso internacional donde, como saben ustedes, Dani es colombiano, Deisa es venezolana, también tenemos a Felipe López, que también es colombiano, y tenemos mexicanos. ¿Y qué creen? Los que están en este país, en México, vamos a tener la oportunidad de no solamente vivirlo en línea,
sino también de forma presencial. Vamos a darles la dirección y vamos a estar dándoles muchas oportunidades ahí de diplomados, de cursos, de muchísimas cosas que se van a enterar. Este diplomado ahí en vivo, presencialmente o en línea, vamos a expresarles, vamos a demostrarles nuestra forma de trabajo con ejercicios lúdico-vivenciales que te lleven a su corazón, que se lleven en su mente y bien planteados y cimentados. Entonces aprovechen esta oportunidad, créanmelo que va a valer la pena, créanmelo que es algo maravilloso en todo este proceso de preparación para este congreso. Créanmelo, como siempre, hemos aprendido mucho el uno del otro, hemos acrecentado y creo que estamos dispuestos a venir y compartir nuestro ser, nuestras ideas, nuestra mente. Igualmente contamos con el coach Eric Apantenko, con Silvia Oropesa, Marco, José, pues también no recuerdo ahorita quién me falte, pero todavía se van sumando coach y esto es algo que va a valer mucho la pena. No se esperen al final, los que quieran estar presentes, que están aquí en México. ¿Por qué razón? Porque tenemos cupo limitado presencialmente, ¿no? Por nuestra seguridad en todos los aspectos. Va a ser la sede Ciudad de México en esta ocasión, pensando que en una segunda emisión, bueno, podamos irnos a alguna playita o de plano visitar a Dani o visitar a Deises o de plano traerlos, ¿no? A la playita que dice Armando. Dice Armando que no seas envidioso, Armando. No solamente tú tienes derecho a Puerto Vallarta, todos los demás también. Entonces, pues bueno, no sé si hay ahorita alguna pregunta, este es el momento. Y también si tienen interés, pues búsquenos a través del chat, búsquenos, ya les dije Facebook y Instagram. Y otra cosa importante, Dani, ¿tienes alguna sorpresa para nosotros en lo que están por acá? Bueno, hoy les quedé viendo eso, tenía algo preparado para el miedo, pero llegué justo a conectarme cuando iniciábamos, entonces para la próxima va el doble. Ok. No le saque, no tenga miedo. Te dio miedo. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, aparte de escribirlo en el chat, también pueden levantar su mano o abrir su micrófono. Ya estamos en unos minutos para cerrar. ¿Alguien quiere comentar algo? Esta es su oportunidad. Hablen ahora o callen para siempre. Para empezar, muchas gracias a todos aquellos nuevos que se contactan por primera vez. Hay diferentes horarios, por lo mismo de que es un programa que se emite para América Latina e incluso Estados Unidos. Entonces, y hay personas también que han entrado de España, pero pues allá van 8 horas adelantados a México. Entonces, imagínense la diferencia de horario, es tremenda. Y hay personas que sí me han dicho, es que me quedé dormida porque eran las 2 de la mañana, y lo entiendo, ¿no? Entonces, si tienen interés, también hay link que una vez que termine me lo pueden pedir al personal y con todo gusto se los envío el link de grabación. Entonces, bueno, hasta este momento ninguna pregunta, ningún comentario, ya para poder cerrar. Y yo quisiera decir que gracias a este programa pude controlar la ira. Hay una pregunta en el público. Hay una pregunta. Voy. Oye, déjame, Erendira, digo, estás aquí entre puro experto. Si te puedo ser de utilidad, te voy a dejar mi celular y mi correo, porque hay unas técnicas precisamente para salir de ese momento del ataque de pánico muy fuertes. Muchas gracias, no lo había leído, Marco. Dice exactamente Erendira, en caso de pánico o ataque de pánico, ¿cuál sería la primera acción de apoyo? Ya Armando te está contestando, y con todo gusto ya te dio un número telefónico y para que puedas acercarte a él. Digo, también da miedo acercarse a él, pero al final de cuentas no pasa nada. Uno no sé, pero es divertido.
Yo quisiera, espero no ser muy presuntuoso, impactante, pero yo en este programa logré controlar la ira. Lo que todavía no logro controlar es el aiga y el cállense, pero ya lo estoy trabajando. Ay, tenía todo, Armando. Bueno, pues no veo más mensajes. Erendira te da un pulgar arriba. Entonces, bueno, pues fue un placer verlos a todos nuevamente. Deises, Marco, Armando, Dani, muchísimas gracias como siempre por su tiempo, por sus compartires, su experiencia y su observador. Un abrazo para todos y muchísimas gracias. Gran programa, un programa de miedo. Así es. Exactamente. Así es. Gracias a todos. Gracias, Gracias a todos. Gracias, Bye. Marco, por estar con Ok, nosotros. muchas gracias. Gracias, Marco. Gracias a todos. Chao. Buenas noches, México. Buenos días. Oigan, tenemos España. 3 mensajes rapidísimo. Perdón, antes de que se me vayan y de cortarlos, porque si no me va a ver muy mal. Solagne dice gracias a todos. Jorge Luis, bendiciones a todos. Y Víctor Sugasti dice muchas gracias a todos por su tiempo. Solagne dice, por favor, pasen el... Claro que sí. Bueno, pues feliz noche a todos. Gracias. Cuídense mucho. Chao.